en esta noche de estudio bíblico, reflexión bíblica, devocional, como usted le gusta llamar, hermanos. Y bueno, nuevamente nos volvemos a conectar este lunes 25 de mayo del 2020, ¿verdad? Pues vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y yo quiero que por favor me acompañe en una breve oración. Padre, gracias te damos porque a lo largo de este día, Padre, nos has dado bendición, nos has dado sustento y sobre todo, Padre, nos has dado la fortaleza para realizar todas las actividades que nos has permitido hacer, Padre. Yo te ruego que tengas misericordia de tu amada iglesia cristiana bautista, Príncipe de Paz, y de todos tus siervos, Padre, de todos tus hijos a nivel mundial, Padre, sobre todo dadas las circunstancias, Padre bendito, reconocemos que solamente en ti hay paz. Y también en esta hora que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y pues vamos a comenzar esta reflexión de esta noche. Recordemos que es lunes de principios bíblicos, principios prácticos. Básicamente todo lo que hemos estado meditando, ¿verdad? Son cosas muy prácticas, hermanos. Es importante conocer nuestra doctrina, es importante saber nuestros principios, es importante saber todo respecto a quién es Dios, sobre todo en estos tiempos que han sido nuevos para nosotros. Pero básicamente la palabra de Dios es muy práctica, hermanos, y hoy no es la excepción. Y bueno, vamos a leer por favor ahí en nuestras Biblias, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Amén. Muy bien, voy a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios que dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate y come, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Wow, es un pasaje ya muy conocido, hermanos, sobre todo tratándose de un personaje como Elías, básicamente el que representa los profetas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, no sé si usted se acuerda, y en el Nuevo Testamento cuando Jesús se lleva a Jacob, a Juan y a Pedro, se los lleva como que de manera muy especial a tener pues un tiempo de oración. Y resulta que aparecen en escena Moisés y Elías. ¿Se acuerda de esa escena? Es una escena tremenda, el famoso pasaje del Monte de la Transfiguración. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo se manifiesta con una gloria, ¿verdad? Que obviamente los discípulos no conocían, pero cuando reconocieron que era cuando reconocieron que era Elías y Moisés, bueno, Pedro se emocionó tanto que dijo: vamos a hacer unas enramadas para acampar aquí, ¿verdad? Y bueno, en ese momento se oye la voz de Dios que dice:
he aquí, este es mi hijo, ¿verdad? Dice, en quien tengo complacencia, a él oíd. Porque había acabado la era de los profetas, había acabado básicamente con Jesucristo, con este nuevo pacto, la era de la ley mosaica, ¿verdad? Ahora entraba en vigor, ¿verdad? El nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto era nada más para comentarle que el personaje Elías es muy importante. Es un personaje que, por cierto, es de los dos personajes de toda la Biblia que se fueron sin experimentar la muerte física. El primero de ellos lo encontramos en Génesis capítulo 5 con un hombre llamado Enoc, ¿verdad? Que Dios se lo llevó y ya no se supo, ¿verdad? Ya no se supo nada de él. Y si usted sigue leyendo la historia de Elías, bueno, Elías también fue otro personaje que fue llevado, ¿verdad? Fue arrebatado por nuestro Dios por medio de un carruaje, un carro de fuego, ¿verdad? Dice la historia bíblica. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué fue lo que pasó con Elías, este personaje importante, este personaje tremendo, ¿verdad? Que básicamente, un hombre que básicamente, hermanos, pues es poderoso en su época, porque estaba Dios con él. Muy bien, quiero leer lo siguiente. Fíjese bien, nada más para introducirme. Yo a esta reflexión le he llamado aprendiendo a reposar en Dios. Aprendiendo a reposar en Dios. Yo comienzo con una frase que dice: a todo trabajo que hacemos le debería preceder un tiempo de reposo, ¿verdad? Y bueno, o sea, usted trabaja, ¿qué le gusta? 5 o 6 días a la semana, obviamente, pues mínimo uno, ¿verdad? El domingo es el día de descanso, ¿verdad? Y ese día, bueno, debe ser un día muy especial. Y es que, hermanos, así nos lo enseña nuestro Dios desde el comienzo. Dice la palabra de Dios allá en Génesis 2, del 1 al 2, ¿verdad? Que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, obviamente, gracias a esta enseñanza, ¿verdad? Existe lo que conocemos en el Antiguo Testamento como el día de reposo, que comenzaba, ¿verdad?, a las 3 de la tarde del día sábado y terminaba del día viernes, perdón, y terminaba exactamente al otro día del día sábado, a las 3 de la tarde del día sábado. Era un día muy, muy especial para los judíos. Se convirtió, de hecho, un día, y sigue siendo un día muy especial para los judíos. Bueno, esta nueva manera, fíjese bien, hermanos, de hacer las cosas desde que comenzó la cuarentena, ha sido una serie de eventos nuevos para nosotros, ¿sí? Ahogador y agotador y algo intenso, hermanos. Agotador y algo intenso. Hay que sacar el trabajo, ¿verdad? Dicen algunos, mientras que otros dicen, hay que cuidar el trabajo, pero también hay otros que dicen, hay que buscar trabajo. La verdad es que esta situación y esta nueva forma de vida que nos está tocando, ¿verdad?, pues nos está haciendo movernos o reaccionar de diferentes maneras. Todo esto, hermanos, fíjese bien, acompañado de otras muchas cosas más que implica un día en cuarentena. Es tensión, hermanos, es estrés, y a la postre, hermanos, puede ser de alto riesgo no reposar. Puede ser de alto riesgo no reposar. Yo recuerdo que había mi abuelo, un hombre que falleció a los 86 años. Quizá a lo mejor para muchos dirán, no, pues falleció joven. Sí, porque hay gente que fallece por arriba de los 90. Pero mi abuelo fue un hombre que toda su vida trabajó. Yo recuerdo que yo me sentaba con él a la mesa y él se ponía a platicar. Ya ve cómo son los viejitos, ¿no? Los ancianitos. Y mi abuelo, bueno, me platicaba, ¿verdad?, desde qué edad empezó a trabajar. Y él fue un hombre de mucho trabajo, aprendió muchísimos oficios. Yo le aprendí muchísimas cosas porque básicamente nos poníamos a hacer trabajos en casa, ¿verdad? Nosotros nunca contratamos absolutamente a nadie que nos ayudara con las cuestiones de electricidad, con cuestiones de tuberías hidráulicas, lo que usted quiera. Y mi abuelo, pues le sabía todo y tenía un montón de herramientas. Y recuerdo que mi hermano, el de en medio, y yo, mi hermano Levillo,
pues nos poníamos a trabajar, eran horas, estar quizás a lo mejor escarbando, era quizás a lo mejor cortando, qué sé yo, eran horas. Y yo recuerdo que yo le decía, oiga, yo le decía abuelito, le decía, oye Win, porque era Efraín y toda la vida le dijimos Win, Win, es que yo ya estoy muy cansado. Y recuerdo mucho su frase, era una frase que era una frase célebre que él decía, a descansar en el cielo, ¿verdad? Y bueno, pues tenía razón, porque básicamente, como dice también Eclesiastés, hermanos, aquí es fastidio de espíritu, el trabajo es fastidio de espíritu y es lo que le toca al ser humano aquí en la tierra. Sin embargo, no está mal descansar, no está mal reposar, hermanos, porque es bíblico, porque Dios lo enseña y porque nuestro cuerpo tiene límites. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra vida espiritual tiene límites en el sentido de que hay un agotamiento, hermanos, que si no le ponemos cuidado, hermanos, puede ser contraproducente. Y esa es la razón por la cual muchos, hermanos, han decaído desde físicamente, pero también espiritualmente, hermanos. Y por eso es importante que a la luz de lo que nos enseña la Biblia, con un hombre de la talla de Elías, entendamos y aprendamos lo que significa reposar. Y créame, no es porque Elías sea un experto, sino todo lo contrario. Y es por eso que vamos a aprender algunas cosas muy importantes. Pero antes, hermanos, quiero que usted entienda qué pasaba con Elías. ¿Por qué Elías, siendo ese personaje tan importante, tan emblemático, tuvo un momento de estrés? Lo acabamos de leer, hermanos. Bueno, pues Elías no era un superhombre. Elías era un ser humano como usted y como yo, hermanos, con la posibilidad y con la vulnerabilidad, hermanos, de desvanecerse, cansarse, desanimarse, deprimirse. ¿Y qué cree? Este hombre fue usado de manera muy importante en las manos de nuestro Dios. Así es, hermanos, y es que es por eso que en esta ocasión debemos reflexionar sobre lo que un hombre de la talla de Elías tuvo que aprender sobre reposar en el Señor. Hermanos, Elías era el profeta en turno en la región norte y a veces en la región sur, hermanos, de Israel, ¿verdad? Elías fue básicamente levantado por Dios en una época, hermanos, muy complicada, en donde una mujer llamada Jezabel, hermanos, esposa del rey de Israel, porque mire, si usted lee la Biblia, en Israel no hubo reyes buenos, todos fueron malos, fueron perversos, hermanos. Bueno, tan perversos que este hombre Acab se casó con una mujer perversa, hermanos, terrible. Así es, estaba comprometida esta mujer a destruir el culto a Dios e imponer el culto de sus dioses paganos. Imagínense nada más, ¿verdad? Comprometidísima. Y es que para entender, hermanos, el grado de estrés al cual Elías fue sometido, hermanos, entendamos un poco quién era esta mujer. Mire, Jezabel, hermanos, figuraba como la mujer más mala, más perversa de la Biblia. De hecho, las escrituras en el Nuevo Testamento, hermanos, utilizan su nombre como un ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. Eso lo tenemos por ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20 y 21. Es un ejemplo que en el Antiguo Testamento toman, ¿verdad?, el nombre de esta mujer para hablar de alguien perversa, de alguien perversa. Muchas mujeres, hermanos, paganas, se habían casado con israelitas sin reconocer al Dios que sus esposos adoraban. Trajeron sus religiones con ellas, pero ninguna fue tan determinada como Jezabel a hacer que todo Israel, hermanos, fíjese bien, adorara a sus ídolos. Jezabel, hermanos, tenía un gran poder, ¿sí? No solo manejaba a su esposo, el rey Acab, sino que además tenía un surtido de aproximadamente 850 sacerdotes paganos bajo su control. Estaba comprometida con sus dioses y decidida a obtener lo que quería. Tan perversa era ella que creía que el rey, ¿sí?, tenía el derecho y la libertad de poseer lo que quisiera. Oye, pues si eres el rey. Por ejemplo, recordemos cuando un hombre llamado Nabot se negó a vender su viña a Acab. Jezabel lo mandó matar con crueldad
y tomó posesión de la tierra. ¿Se acuerda de esa historia tan espantosa? Esa mujer así era. El plan, hermanos, de Jezabel de acabar con el culto a Dios en Israel ocasionó graves consecuencias en la nación hebrea. Y este era el escenario, hermanos, en el que pues un hombre levantado por Dios llamado Elías se encontraba. Su trabajo o ministerio era demostrar que en Israel había un Dios verdadero. Y mire que cuando yo leo este pasaje, yo quiero pensar los tiempos que nos están tocando vivir. Mire, independientemente que usted sea pastor, usted sea maestra, usted sea evangelista, usted tenga un ministerio como estos, ¿verdad? Sobre todo ministerios de la palabra. Más allá de eso, para que usted no piense que este mensaje solamente es para los que predican la palabra, a usted le tocó una generación similar. Una generación en donde el culto a Dios básicamente está borrado en las redes sociales, está borrado en la televisión, está borrado en la radio. Uno que otro por ahí levanta la mano, ¿verdad? Pero es increíble que cuando usted ve los perfiles de gente, hermanos, que dice cualquier cosa, y luego usted ve el perfil de una predicación, o ve, por ejemplo, las personas que han visto la predicación. Ay, no, pues la predicación del pastor Joel, ¿no? 30 personas, ¿no? Y luego usted va a las redes sociales en donde hay gente que dice cualquier cosa, o están ahí haciendo cualquier payasada. No, hombre, 50 millones de visitas, 500,000 likes, ¿no? Y dice uno, Padre Santo, o sea, tantos likes para nada, porque pues básicamente, pues a lo mejor es algo que te hace reír, pero que nada te lleva al Señor. Y eso es bien triste, hermanos, en serio, y hay predicadores muy buenos, hermanos, que pues que ni siquiera le llegan a los likes que le dan a gente del mundo. Y eso nos habla, hermanos, de que el mundo es así. El mundo pues no busca a Dios, no tiene la menor intención de buscar a Dios, sino lea Romanos capítulo 1. Y bueno, a lo mejor usted no tendrá un ministerio con la palabra, pero usted tiene un lugar en la sociedad en donde usted, ¿verdad?, debe demostrar quién reina en su corazón. Que sí hay un Dios, como Elías en su tiempo, que quería demostrar, ¿verdad? Porque ese era su trabajo, que en Israel había un Dios. La historia de Elías, hermanos, y Jezabel parece ser una competencia de alta resistencia, porque bueno, pues Elías haciendo su trabajo, oiga, pero también Jezabel, esa mujer no dormía. Esa mujer estaba, como le dije hace rato, comprometida a que el culto de Dios se desapareciera y imponer el culto a sus dioses. Y ella no estaba dispuesta a ceder ventaja a Elías. No, para nada. Entonces, mire, ¿por qué parece una competencia de alta resistencia? Bueno, porque cuando comparamos a Jezabel y a Elías, tenemos que admirar la fuerza de compromiso de cada uno de ellos. La gran diferencia era con quién estaban comprometidos. Jezabel, por un lado, estaba comprometida con ella misma y con sus dioses falsos, mientras que por otro lado Elías estaba totalmente comprometido al único Dios verdadero. Al final todo era cuestión de tiempo. Todo era cuestión de tiempo y Dios demostraría quién tendría la razón. En este caso no es un spoiler, está en la Biblia. Yo creo que usted ya lo leyó. Dios demostró que hay Dios en Israel por medio de Elías. Era cuestión de tiempo. Y bueno, usted puede seguir leyendo esta historia entre Jezabel y Elías. Sin embargo, fíjese bien, hermanos, hay un momento en la vida de Elías en la que pareciera que él se está rindiendo. Por eso le digo, esto parece como una competencia de alta resistencia y de repente hay un punto, ¿verdad? Como esas películas emocionantes, ¿no? En donde ya sabemos que ganó, ya sabemos que ganó la medalla de oro, como esas películas de la vida real, ¿no? En donde se habla de alguien que ya sabemos que fue exitoso, que ya sabemos que ganó algún campeonato, pero lo que no sabemos, ¿verdad? Y eso nos lo dice a veces los libros, cuando sobre todo te cuentan sus biografías o ya las películas, ¿verdad? Es que hubo momentos en los que
Tú no te imaginabas que ya no quería ese personaje, ¿verdad? Que ya no quería avanzar ese personaje. Y créame, Elías, hermanos, Elías es similar, hermanos. Elías es un hombre exitoso en las manos de Dios, poderoso en las manos de Dios, hermanos. De hecho, cuando le va a suceder Eliseo, y Elías le dice, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras, ¿verdad? Y lo que Eliseo le dice es una doble porción de tu espíritu. O sea, en cierta medida hay una admiración de Eliseo a Elías. ¿Y qué dice? Pues yo quiero el doble. Oye, lo que hiciste no inventes, qué tremendo, ¿verdad? Y bueno, para colmo, ¿verdad? Se lo llevó el Señor. Bueno, ese no fue el caso de Eliseo, pero nada más para que se dé cuenta, ¿qué pasó con Elías, hermanos? Tenemos que, mire, hay un momento de la vida de Elías en la que pareciera que él ya se está rindiendo. Después de un evento victorioso, cuando usted lee el capítulo 18, hermanos, en el cual Elías había visto el poder de Dios, no le voy a contar qué pasó, porque si no me voy a ver mucho tiempo, pero hermanos, acababa de experimentar victoria. Victoria, Elías, delante de la gente había demostrado que el Dios de los israelitas, el Dios de los hebreos era verdadero, cayó fuego del cielo, bueno, pasaron cosas impresionantes. Y para colmo, ¿sabe qué pasó, hermanos? Le cortó la cabeza a los 450 profetas de Baal que se le pusieron al brinco a Elías, ¿verdad? Y básicamente esto fue como una apuesta. A ver, pues vamos a demostrar que Dios existe, ¿verdad? Y bueno, Dios hizo presente. Bueno, es una historia fabulosa. Léala, un capítulo anterior, hermanos. Mire, Elías había visto el poder de Dios, pero de repente, hermanos, de repente comenzamos el capítulo 19, fíjese bien, en donde Jezabel se entera de lo que había hecho Elías. Bueno, o sea, para colmo, estoy usando mucho esta frase, pero para colmo, el esposo es el que le dice, oye, ¿qué crees, mujer? Elías hizo esto, ¿verdad? Pues eran los profetas de esta mujer, hermanos, pues acuérdese de lo que le estoy diciendo. Esta mujer estaba comprometidísima a destruir la adoración a Dios y Elías había acabado con la mitad de profetas, de dioses, del dios pagano Baal, ¿verdad? Y bueno, hermanos, Jezabel se entera de lo que había hecho Elías y enseguida Jezabel, hermanos, manda un comunicado, manda una amenaza de muerte a Elías. Elías, cuando se entera, hermanos, bueno, la reacción de Jezabel y sus amenazas, ¿qué cree? Elías tuvo miedo. Elías tuvo miedo, ¿verdad? Y comienza una nueva carrera. Oiga, pues ya la que estaba viviendo, ya la que estaba corriendo, ¿verdad? Ya era de por sí estresante. ¿Y qué cree? Elías comienza una nueva carrera. Abandona la que está corriendo y comienza otra. Es como decir, ¿verdad? Usted se inscribe en un maratón de 42 kilómetros. Y cuando está, porque pues no tenía mucho de que Elías había aparecido en escena, hermanos, ¿verdad? De repente usted lleva 5 kilómetros y dice, no hombre, me faltan un montón, mejor me inscribo en una carrera de 10 kilómetros, ya nada más son 5, ¿verdad? Y usted se termina saliendo de la primera carrera para empezar otra carrera aparentemente mejor. Bueno, ¿qué cree? Eso le pasó a Elías. Elías abandona la primera carrera y se inscribe por miedo a una nueva carrera. Y eso es muy interesante, hermanos, porque comenzó una carrera huyendo para salvar su vida. Eso es lo que dice el pasaje, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que dice el pasaje en el versículo 3. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Qué interesante es esto, hermanos. Así es, hermanos. Elías, según el pasaje, según lo que registra el pasaje, poco a poco, hermanos, bueno, aquí creo que me pasé un poquito, ¿no? Dice, comienza una nueva carrera huyendo para salvar su vida. Sin embargo, hay algo que llama muchísimo la atención. Elías, según lo que el pasaje registra, poco a poco se fue despojando de todo en su vida. Qué interesante, ¿verdad? Esto es como cuando usted toma su propio camino pensando que usted va a prosperar fuera de Dios, ¿verdad? Y lejos de eso, termina desnudo. Termina desnudo, hermanos, y eso le empezó a pasar a Elías. Poco a poco se fue despojando de todo en su vida hasta llegar al desierto, sin planes, sin horizonte, cansado, asustado y con ganas de morirse.
Y es allí, hermanos, cuando Elías aprende o tiene que aprender a reposar en Dios. Hermanos, como cristianos, eso es casi un deber. Como cristianos, hermanos, y más ahora en esta situación de la cuarentena, que ya vamos para la 10ª semana, prácticamente ya estamos en la 10ª semana, ¿verdad? Si usted no aprendió a reposar en Dios, hermanos, pues no, nunca es tarde para aprender algo que es muy importante en estos tiempos que son muy agotadores, hermanos, la verdad. O sea, yo de lo que estoy seguro, hermanos, es que hemos aguantado esto por el poder de Dios, hermanos, porque tenemos esperanza y porque hemos visto su mano poderosa. ¿Verdad? Yo no dudo que usted también se preparó previamente a esto, que ni siquiera usted había contemplado. A lo mejor usted estaba haciendo otro tipo de planes para mayo, para abril, qué sé yo, y resulta que esto nos llegó, nos cambió la jugada, y gracias a Dios usted estaba preparado, usted estaba preparada, y está aprendiendo a confiar en Dios en estos tiempos. Bueno, Elías tenía que aprender a reposar en Dios, hermanos. Estaba corriendo una carrera muy difícil, y creo que se empezó a salir de control Elías, hermanos. Y esto es así, hermanos. Miren, muchas veces pensamos, no, pero ¿cómo cree, pastor? Pues Elías, hermanos, Elías no era un superhombre, era un ser humano como usted y como yo, que llegó a un punto de estrés en el cual Dios tenía que intervenir, hermanos, porque de otra manera, ¿sabe qué pensaba Elías? Ya me quiero morir. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Por esa razón, hermanos, y a la luz de los versículos del 1 al 8, veamos algunos principios muy prácticos, hermanos, que nos van a ayudar a aprender a reposar en Dios. Así es, hermanos, pues anótele por allí, hermanos, va a ser de mucha bendición esta reflexión, como lo ha sido para mi vida. Y dice este primer principio, hermanos, número 1, el primer principio que encontramos de los versículos del 1 al 2 es el siguiente: todo lo que hacemos, escúchelo bien, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Esa es la primera cosa que usted y yo tenemos que aprender a entender y poner en práctica, hermanos. Le voy a decir por qué. Dice el versículo 1 y 2. Fíjese bien, ponga mucha atención. Ahí en su Biblia dice: Acab dio a Jezabel la nueva, fíjese bien, yo subrayé eso en mi Biblia, de todo lo que Elías había hecho. Qué interesante, ¿no? Y luego dice, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Bueno, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermanos, sin lugar a dudas, Elías era un siervo de Dios. Eso no nos cabe duda. ¿Sí? De eso no nos cabe duda. Un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hermanos, pareciera que entre lo que somos y lo que hacemos, esto es una reflexión muy importante, puede de repente, hermanos, aparecer o existir una línea que nos haga pensar que algunas cosas que hacemos son para nosotros, ¿verdad? O para alguien más, y otras son para Dios. Por eso esta idea de mi vida secular, hermanos, pues básicamente se ha malinterpretado, porque yo entiendo, hermanos, que una cosa es servir de manera secular. Si usted, por ejemplo, se dedica no sé, prestar algún servicio en alguna empresa, o usted es una persona que se dedica a la docencia en el sistema educativo de nuestro país, quizás usted dirá, bueno, es que yo doy clases, pero no doy clases de Biblia, yo doy clases de matemáticas, de español, ciencias sociales. Entonces como que hemos separado un poquito esas dinámicas, ¿verdad? Solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Porque se puede aplicar todo esto que estoy diciendo en más casos o en más situaciones, ¿verdad? Y podemos decir, no, es que mi vida secular es esta, ¿verdad? Cuando yo me siento en la computadora y me pongo a trabajar y le brindo un servicio a cierta empresa, esa es como que mi vida secular, ¿no? Ah, no, pero mi vida espiritual, ¿verdad? Es cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Cuando estoy con los hermanos, cuando estoy con las transmisiones. Y me hace pensar, hermanos, que esta idea de la vida secular, hermanos, es esa famosa línea de la que le estoy hablando, en la que a veces podemos pensar, no, pues es que mira, ahorita estoy del lado de la línea en donde yo me siento y veo las cosas que yo disfruto.
películas que si yo estuviera del otro lado no debería de ver, porque quizá a lo mejor el pastor se enoja, quizá mi religión me lo prohíbe, ¿verdad? No, mejor me brinco del otro lado en mi vida secular y voy a hacer algunas cosas que a mí me gustan. ¿Sí me explico? Mire, eso es muy engañoso, hermanos. ¿Y qué cree? ¿Qué cree, hermanos? Eso le pasó a Elías. Por eso le digo, Elías no era un superhombre, era un hombre como usted y yo, común y corriente, que era susceptible a cruzar esa línea invisible y caer, hermanos, en un error muy común en los seres humanos. Por eso ponga mucha atención, hermanos. Mire, es una línea muy delgada, pero puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Y es que, hermanos, todo lo que hacemos, así usted descanse, así usted ve una película, así usted está sentado en su computadora, y lo digo de esa manera porque es lo que la mayoría de la gente está haciendo, ¿verdad? Está sentada frente a la computadora, o qué sé yo, a lo mejor tiene que salir a presentar un servicio, a lo que sea. Hermanos, todo eso es para Dios. Todo es para Dios. No es que, mira, cuando yo estoy sentado en la computadora, ahí soy otra persona. Y cuando estoy en la iglesia, ahí soy otra. Pues, ¿qué crees? Eso fue lo que probablemente le pasó a Elías, razón por la cual no solamente se sentía cansado o asustado, quería morirse. Y esa es la razón por la cual muchas personas se deprimen, hermanos. Porque es un engaño constante en el mundo hacernos pensar que hay cosas. Muchos toman mal, hermanos, o malinterpretan cuando Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Verdad? Y piensan que, bueno, pues es que ahorita estoy en la etapa de darle al César lo que es del César, ¿no? Andan en el mundo y a Dios lo que es de Dios cuando llega el domingo, y eso sí se levanta temprano, ¿verdad? Pero bueno, no es así, hermanos. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos es para Dios, hermanos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, hermanos. Todo, pero absolutamente todo, es para Dios. Nada de lo que hacemos es para alguien más, ni siquiera para nosotros mismos. De hecho, aprender a reposar en Dios pareciera que es un beneficio solo, hermanos, para nosotros. Sí lo es, claro que sí. Por supuesto es un beneficio para nosotros, pero el beneficio de que tú y yo aprendamos a reposar en Dios también es para Él, hermanos, para Dios. Sí, porque sólo así podemos oír su voz y podemos ser un instrumento en sus manos. De otra forma, hermanos, nos puede pasar como a Elías, que empezó a huir de Jezabel, como si lo que había hecho anteriormente había sido algo de su propia cuenta, como si lo que estaba haciendo Elías de haber matado a los 400 profetas era como para decir, me voy a vengar de Jezabel para que le duela. Oye, no se hacen las cosas de esa manera. Por eso tuvo que huir, porque si en algún punto Elías pensó que lo que estaba haciendo era para Jezabel, hermanos, por eso tuvo miedo. Pues obviamente se echó encima a esa mujer que era de armas tomar. Ahora, hermanos, cuando una persona hace las cosas para Dios, hermanos, muchos se van a enojar. Mire, en tantos años que llevo de ministerio, a lo mejor no son muchos, quizá a lo mejor no son tantos, pero llevo un poquito más de 20 años. Yo he sabido, hermanos, que Satanás se enoja. Yo sé que Satanás se enoja, hermanos. Satanás se enoja que yo predique el evangelio. Satanás se enoja que yo me porte bien con mi esposa, con mis hijos. Satanás se enoja cuando yo sirvo en mi iglesia. Está enojadísimo. Y deje usted, Satanás, hermanos, el mundo se burla de uno, el mundo está todo el tiempo, hermanos, cuestionando lo que hacemos, lo que somos, nos critican, a veces nos humillan, a veces nos rechazan. Pero ¿qué cree? Cuando una persona sabe quién es y sabe para quién son las cosas que hacemos, hermanos, entendemos como el Señor Jesucristo nos dijo, que no les extrañe. Bueno, Juan lo dijo, ¿verdad? Y en su primera carta, que hijitos, que no les extrañe cuando el mundo os aborrezca. Y luego, previamente, Jesús ya le había dicho a los discípulos, miren, cuando los aborrezcan, tengan presente algo. Al que aborrecieron primero, fue a mí. Por eso, hermanos, cuando hacemos las cosas, si las hacemos para el Señor, hermanos, obviamente va a haber gente que se va a enojar. No se diga Satanás, el mundo, hermanos. Entonces, no hay nada que temer. No hay nada que temer, hermanos, porque ¿qué es lo peor que nos puede pasar si el mundo nos hace daño? Hermanos, estamos en las manos de Dios.
Estamos en las manos de Dios. Ahora, hay una expresión que me llama mucho la atención, hermanos. Dice que para salvaguardar su vida. Oiga, pues que la vida no está en las manos de Dios. Oiga, ¿qué voy a hacer yo con mi propia vida corriendo por el mundo, salvando mi propia vida? No, hombre, hermanos, al primer paso que dé fuera de la presencia de Dios, el mundo me hace papilla. El mundo me aplasta. Y eso es lo que vemos en esta historia, hermanos, de un hombre de la talla de Elías, hermanos, que no por ser el Elías que ya después conocemos, ¿verdad? Significa que este hombre era un superhombre. No, hermanos, era un ser humano como usted y como yo, que seguramente, hermanos, se deprimió, cometió el error de cruzar esa línea y terminó corriendo con su propia vida para cuidarla. Se le olvidó, hermanos, se le olvidó que Dios había estado con él. Lean los capítulos anteriores y me encanta porque hay muchas expresiones como Jehová estaba con Elías y Jehová estaba con Elías. Léalo. Y ahora resulta que como que se le olvidó a Elías esas cosas que ya había vivido y termina huyendo, comenzando una nueva carrera fuera de la voluntad de Dios, cuidando su propia vida. Así dice el pasaje, para salvar su vida, para que no se la quitaran. Mucho ojo, hermanos. Primer principio, entonces dijimos, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Ese es un principio importante para aprender a reposar en Dios. Número 2, hermanos. No abandonemos nuestro lugar por el miedo, hermanos. No abandonemos nuestro lugar por el miedo. Ahorita le voy a explicar a profundidad qué significa, hermanos. Mire, dice el versículo 3 y 4. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, mire, Salomón, hermanos, Salomón en Eclesiastés escribe algo muy interesante. Yo siempre, últimamente, he recordado mucho esta palabra de Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Por esto que le voy a leer, dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, dice, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Así dice la Biblia, Eclesiastés 10:4. Mire, las consecuencias, hermanos, de pensar de que muchas o algunas cosas que hacemos son cosa nuestra, nos hace vernos vulnerables, hermanos. Nos hace vernos vulnerables. Es como si usted se le pone, es como, mire, tengamos mucho cuidado con los niños, hermanos. Los niños son niños. Y el hecho de que usted, por ejemplo, a veces les da el domingo, les da, resulta que apenas juntan 100 pesos, ya se sienten los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Y casi se quieren volver independientes de uno, ¿no? Chiquillos de 6, 7 años, 10 años, ¿no? Y bueno, uno tiene que platicar con ellos y hablarles un poquito de la administración y mil cosas, ¿no? Pero bueno, a veces somos como los niños, ¿verdad? Porque apenas sabemos algo, apenas nos va bien, hermanos, y wow, o sea, por Dios, nos sentimos poderosísimos. Nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de leer la Biblia, nos olvidamos del compañerismo, porque nos sentimos poderosos. Pero ¿qué creen? Cuando usted hace eso, eso lo hace ver vulnerable. Vulnerable a los ojos del mundo, vulnerable a los ojos de Dios, vulnerable a los ojos incluso del enemigo, de Satanás. Usted no puede hacer, usted no es nada, usted y yo no somos nada fuera de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Pero mire, las consecuencias de pensar esa situación, hermanos, trae miedo. Hay gente que se pasa toda la vida trabajando, pero se desgasta más cuidando lo que compró que disfrutándolo. Entonces, pasan los años, hermanos, y resulta que pues nadie se lo robó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre van a salir cosas mejores, pero ahora ya no está cuidando lo que pensaba que le iban a quitar, ahora ya está deseando otras cosas y come pan de dolores, ¿verdad? Como dice el Salmo 127:2, ¿verdad? No disfrutan nada, todo el tiempo están con el miedo encima, cuidándose de la gente, ya no, hermanos, pues porque todas las cosas que hacen ese tipo de personas pues son para ellos mismos, entonces son como que sus premios, ¿no? Y como están fuera de
de ese principio que le acabo de mencionar, de que todas las cosas son de Dios y son para Dios. Por eso tienen miedo. ¿Y qué cree que pasó con Elías? Tuvo miedo. Elías tuvo miedo, hermanos. El miedo de Elías es el resultado de haberse visto a sí mismo, muy probablemente, ¿verdad? Como un super profeta. Nunca nos lo dice, ¿verdad? Bueno, de hecho, cuando usted lee las cartas de Pablo, Pablo habla de los superapóstoles, ¿se acuerda? Usa esa expresión Pablo, ¿verdad? No sé, no recuerdo, el otro día estaba yo meditando eso, no recuerdo bien cuál es la palabra griega que Pablo utiliza para que en nuestra versión la hayan puesto de esa manera, los superapóstoles, ¿verdad? Yo no soy como los superapóstoles, decía Pablo, ¿no? Porque esa era la percepción que tenían de los primeros apóstoles, ¿verdad? Y Pablo decía, bueno, pues yo no soy como ellos, ¿verdad? Decía Pablo. Y bueno, y probablemente, hermanos, Elías se sintió el super profeta. Obviamente, hermanos, esto no es de Dios. Esto no es de Dios, de hecho es pecado, hermanos. Y el resultado de eso fue que Elías se sintió solo ante la amenaza de Jezabel. Yo le platicaba el otro día, hermanos, que hay dos cosas que yo evito. Hay otras más, pero hay dos que son así como medulares en mi vida, que dependen de mí, hermanos. Que dependen de mí. Y yo sé perfectamente lo que tengo que hacer al respecto, ¿verdad? Y una de ellas era, que por cierto lo platicábamos, ¿no? Era pelearme con mi esposa, imagínense, hermanos. No. Yo pues trato de cuando no estamos de acuerdo, obviamente, pues sí discutimos o lo que usted quiera, como cualquier matrimonio, y lo resolvemos. Pero hay otra cosa, hermanos, que yo evito con todo mi ser, y Dios lo sabe, hermanos, es quedarme solo en el púlpito. Pensar que soy un super predicador, un super pastor. No, hombre, Dios me libre, hermanos. Es la experiencia más tenebrosa que se puede experimentar en el ministerio, hermanos, porque Dios te deja solo a veces y dice, a ver, muy bueno. Ya eres un profesional del sermón. ¿Eres un profesional? Perfecto, hazlo. Y me ha pasado, hermanos, y sabe qué pasa. Es una soledad, hermanos, muy profunda, en la que no llevas ni 5 minutos y ya quieres terminar, hermanos, porque es horrible. Es horrible, hermanos. Y créame, es algo de las cosas que muchos siervos platicamos y nos recomendamos. Hey, cuidemos esta parte, porque donde se nos suba a la cabeza lo que hacemos y el aplauso que nos dan o la felicitación que nos dan, ¿verdad? Podemos cometer el error, hermanos, de sentirnos super pastores, super siervos. No, hombre, hermanos, somos más inútiles que nada, dice la Biblia, siervos inútiles. Y lo peor, luego como dice la palabra, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros pocos, y peor, malos, ¿verdad? De los cuales soy el primero, hermanos, que Dios nos libre. Y por lo tanto huyó, hermanos, porque seguramente Elías dijo, no, yo puedo. No, hombre, sintió la amenaza, la fuerza de esa mujer, hermanos, que detrás de ella estaba obviamente Satanás. Entonces, mucho cuidado, hermanos, cuando usted se quiere ponerle al brinco al mundo, eso de las famosas guerras espirituales, hermanos, tenga mucho cuidado con esas corrientes carismáticas que, bíblicamente hablando, hermanos, carecen de mucha base bíblica. Claro que hay una guerra espiritual, hermanos, pero hay quien se va más allá de lo que la Biblia dice, y muchos han caído, hermanos, en error y han caído en pecado. Y bueno, yo le puedo platicar una de historias impresionantes al respecto, ¿verdad? Y bueno, Elías, hermanos, estaba abandonando su lugar. Hermanos. Elías se había convertido en un fugitivo. Ya no era el varón de Dios. Bueno, ya ni siquiera el varón tisbita, porque así empieza su ministerio. Ahora era un fugitivo. Era un fugitivo, hermanos, huyendo para salvaguardar su vida. Ahora a eso se iba a dedicar. Elías había abandonado un lugar, hermanos, el lugar de la presencia de Dios. Se le había olvidado que él era un varón de Dios y que Dios estaría con él. Desde que el ministerio de Elías comenzó, hermanos, vemos a Dios guiando a Elías. Sin embargo, aquí vemos a Elías tomando sus propias decisiones, su propio camino, su propia carrera. Fue lamentable leer, hermanos, que un hombre de la talla de Elías había huido ante las amenazas de una mujer. Y no por menospreciar a las damas, hermanos. Oiga, pero una mujer, hermanos, hizo correr a Elías. Bueno, en Génesis también vemos a un hombre correr por una mujer, ¿se acuerda? En Génesis 39, José huyó, hermanos, como rayo, por una mujer.
Qué tremendo, hermanos. Sin embargo, aquí vemos con claridad una gran enseñanza. Podemos escondernos, hermanos, en la presencia de Dios, pero nunca huir sin dirección alguna fuera de la presencia de nuestro Dios. Le repito, aquí aprendemos algo muy importante. Podemos escondernos en la presencia de nuestro Dios porque Dios es nuestro refugio. ¿Tiene miedo? ¿Qué hace uno? Va uno a la presencia de Dios. Se empieza uno a preocupar a la presencia de Dios. Las cosas están cayendo a pedazos. ¿Qué hace uno, hermanos? Bueno, hasta uno pide oración para apoyar, hermanos. Oiga, pues no es para menos. Claro que hay cosas que nos hacen a veces temblar. Pero hay que encerrarnos en nuestra cama, meditar, orar, encomendarnos a Dios y a veces pedir apoyo a la iglesia. Hermanos, esta mañana escuchaba por ahí un audio a nuestra hermana Judith relacionado con su yerno, hermanos, con la situación que está ocurriendo. Oiga, no es para menos, hay que estar orando mucho, hermanos, por esta situación, porque es delicada, hermanos, es delicada, es crítico, hermanos, el a veces ya no poder ver a tu familia por esta situación del COVID, hermanos, en serio, que a Dios guíe a este varón y sobre todo que Dios cuide mucho a la salud de nuestra hermana Judith, de su hija, de su nietecito, de su hermano José Antonio. Y bueno, pues hay que estar apoyando esta petición, hermanos. Pues claro, hermanos, uno se siente a veces uno vulnerable ante tanta situación. Oiga, pues por eso corro a la presencia de Dios. Oiga, pero de eso, ¿verdad? A huir sin dirección alguna, fuera de la presencia de nuestro Dios. Muchos cristianos hacen eso. ¿Saben qué es lo peor que puedes hacer? Cuando vienen las crisis, alejarte de la iglesia. Alejarte de la iglesia o buscar otro lado, ¿verdad? Oye, es lo peor que puedes hacer. Estamos aquí tu familia, tus hermanos, ¿verdad? Es que, pastor, estoy batallando y me da pena. Oiga, quítese la pena. Somos una familia en Cristo, ¿verdad? Y Dios nos ha pedido que nos ayudemos unos a otros. Oiga, pero pues si usted anda por otro lado, ¿cómo vamos a saber que usted necesita algo? Si usted anda huyendo, ¿verdad?, de la presencia de Dios, buscando otros medios, porque siente que el agua le llega ya no al cuello, sino a la nariz, ¿verdad? Bueno, aquí estamos para orar por usted. Somos una iglesia, pero no huya sin dirección alguna, hermanos, cuando sienta temor. Mire, las consecuencias de haberse alejado de la presencia de Dios, hermanos, fueron escalonadamente dramáticas en la experiencia de Elías. Poco a poco lo voy a mencionar, hermanos, no voy a meditar en cada cosa, pero mire, en el versículo 3, en la primera parte, en el versículo 3a, podemos ver que Elías puso su mirada fuera de Dios. Puso su mirada fuera de Dios. Qué tremendo, ¿no? Esto es como cuando Pedro, ¿verdad? En capítulo 14 de Mateo, está caminando sobre el mar. ¿Se acuerda? O sea, le dijo, oye, pues si eres el Señor, manda que yo camine sobre el mar, ¿no? Y llegué hacia ti, y sí, salió de la barca Pedro, y comenzó a caminar, ¿y qué pasó, hermanos? Que viendo Pedro los fuertes vientos, ¿verdad? Comenzó a hundirse. Eso mismo le pasó a Elías. Elías puso su mirada fuera de Dios, dice el versículo 3a. Viendo, fíjese, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Quitó su mirada de Dios, quitó la mirada de Dios y comenzó a ver el peligro. Hermanos, el peligro es inminente, siempre va a estar ahí. El peligro, la gente mala, las malas influencias, las cosas que luego andamos criticando que hay en las redes sociales, pues eso es inminente, eso siempre va a estar ahí. El problema es cuando usted las está viendo. El problema es cuando usted quita la mirada de Dios y la pone en esas cosas. ¿Qué pasa cuando usted quita la mirada de Dios? Y en el caso de Elías, vio el peligro. Claro, hay peligro, hermanos, pero bueno, cuando usted tiene que salir, ¿verdad? Y dice uno, bueno, pues es que no me puedo quedar a lo mejor encerrado esperando a que me caiga el dinero encima. No, pues a lo mejor tengo que salir, que es el caso de algunos hermanos que tienen que salir diariamente a trabajar. Oiga, obviamente salen con todas las precauciones, con su cubreboca, con un cuidado tremendo. Pero imagínense vivir pensando en el peligro, hermanos. No, hermanos, que eso no es vida. Hay gente que prefiere mejor quedarse en casa sin comer que salir a la calle por el terror, ¿verdad? Tampoco, hermanos, Dios está con nosotros. Ponga su mirada en Cristo. Dios le va a ayudar, le va a cuidar. Eso es aprender a reposar en Dios, hermanos. Número 2, se quedó solo, hermanos.
Mire que lo peor que usted puede hacer cuando usted está pasando en crisis es quedarse solo, hermanos. Mire, yo entiendo que de repente necesitamos meditar a solas con Dios, pero de eso a quedarse solo, hermanos, porque a veces ni siquiera porque usted está orando, sino porque usted está enojado con la vida y se va y se deshace de todos, nos deja de hablar, se deja de congregar. ¿Sabe qué estaba pasando con Elías? Eso. Se empezó a despojar poco a poco de lo poquito que había para a lo mejor retomar el vuelo o a lo mejor inclusive hasta platicar con su siervo y decir, oye, yo ando huyendo y yo soy siervo de Dios, pero ¿sabe qué hizo Elías, hermanos? Vino a Berseba, que está en Judea, y allí dejó allí a su criado. Eso a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque eso es lo típico. Cuando usted poco a poco y escalonadamente, dramáticamente hablando, usted se empieza a desmoronar, ¿verdad? Son síntomas de depresión. Mucho cuidado, hermanos. Número 3, 4a. Agotó las pocas fuerzas que tenía en nada. Las poquitas fuerzas que tenía Elías, las agotó en nada. Dice el pasaje, y él se fue por el desierto, fíjese bien lo que dice el pasaje, un día de camino. No te pases, oye, estás desanimado, estás deprimido, y luego todavía te vas a cansar, tienes poquita energía, pues ve a la casa de un hermano, qué sé yo, a lo mejor ya a lo mejor como una última opción vas con el pastor, qué sé yo, vas y buscas con lo poquito que tienes, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Cuando esta mujer se le había muerto a su marido y que tenía dos hijos y el acreedor iba a recogerlos porque el marido que había muerto los había dejado endeudados, Eliseo le pregunta, ¿qué tienes, mujer? ¿Se acuerdan? No, pues nada más tantito aceite y una botella, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y luego Dios a través de Eliseo le da una orden, y usted ya conoce la historia, hermanos, le dice que vaya con todos los vecinos y busque, que pida prestado un montón de botellas, y que encerrado con sus hijos, ¿verdad? Encerradito ahí con sus hijos, que se ponga a llenar cada botella. Y la historia y el milagro aquí es que el aceite nunca se acabó hasta que se acabaron las botellas, ¿sí? ¿Se acuerda? Entonces, ¿qué es lo que tienes? Bueno, eso que tienes, úsalo con sabiduría para abonarle a la esperanza, para abonarle a la fe, para abonarle, ¿verdad? Sobre todo a permanecer fieles. Pero hay quienes, hermanos, tienen poquita fuerza, de por sí están deprimidos, están fregados porque el estrés los está prácticamente llevando a la lona. ¿Y saben qué hacen? Se ponen a ver novelas, se ponen a escuchar cosas que no deberían, se ponen a ver el Facebook todo el bendito día, viendo memes por aquí. ¿Y sabe qué va a pasar? Aparte de que se le va a acabar la pila, se le va a acabar a usted la pila espiritual, y eso es peor. Eso le estuvo pasando a Elías. Es un proceso muy interesante, hermanos. Se agotó Elías las pocas fuerzas que tenía, yéndose a caminar un día de camino. Y número 4, fíjese bien, hermanos, se refugió bajo la sombra de un simple árbol. Antes no le cayó un rayo, hermanos, mire, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Sí se fija cómo estaba ensimismado Elías? Elías llegó a un punto llegó al punto de pensar que era el único que estaba sufriendo, de que era el único que servía a Dios. Mire, ese es un síntoma de alguien que ya está en un grado de estrés, hermanos, extrema. Pensar que es el único que sufre, es el único que le duele, es el único que trabaja. Así pensaba Elías, y muchos cristianos en la actualidad así son, ¿verdad? Y ¿sabes qué, hermanos? Así no servimos, así no ayudamos, así damos más lástima, hermanos, que ser testimonio en una situación como la que estamos viviendo. Por eso usted y yo necesitamos aprender a reposar en nuestro Dios. Bueno, último principio, hermanos, y con esto terminamos. Versículos del 5 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bueno, eso ya se lo añadí, pero mire, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Ese es el siguiente principio. Acuérdese, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Versículos 5 y 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come.
Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, la manera en la que Dios reanima a Elías es muy, muy interesante, y es la misma manera en la que Él nos reanima cuando estamos en la lona, hermanos. Cuando ya no podemos, cuando ya queremos aventar la toalla, ya no puedo. Los niños en la casa, el trabajo, las crisis, etcétera, etcétera, ¿verdad? Llega el mes de mayo y nos dicen que hasta junio, y llega junio y nos dicen que hasta no sé cuándo. Ya no puedo. ¿No le ha pasado? Bueno, Dios quiere reanimarlo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, hermanos. Mire, Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermanos, por 3 razones. La primera, porque Él nos sustenta, hermanos. Él nos sustenta. El versículo 5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Síntoma de depresión. ¿Sí? Síntoma de depresión. Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Qué significa esto? Hermanos, Dios usa sus medios para sustentarnos. Puede usar a quien quiera para darle a usted lo que usted necesita. Y enseguida, hermanos, le dijo: levántate, come. Dios muestra su autoridad, porque dice: levántate. Pero también, hermanos, su provisión en medio de la depresión. Sí, hermanos, ese es el sustento de Dios. En primer lugar, hermanos, fíjese bien, cuando estamos deprimidos, Dios usa cualquier medio. Con autoridad nos habla y nos dice: levántate, y nos sustenta. Nos sustenta, hermanos, en medio de la depresión. Por eso Dios es nuestro sustento. Número 2, Dios nos reanima y provee lo necesario. Provee de lo necesario. Versículo 6, hermanos, fíjese bien, el menú de Dios para reanimarnos es perfecto. Veamos. Entonces él miró, fíjese bien, Ahora fíjese bien, qué interesante, porque antes veía el peligro, ahora ve la provisión de Dios. ¿Sí se fija cómo Dios hace que Elías vuelva a ver a Dios y su provisión? A muchos a los que les he dado consejería, hermanos, yo les digo el principio del enfoque. Es cuestión de enfoque. ¿En dónde está enfocada su alma, su vista, sus pensamientos? Enfóquelos ahí, porque en muchas ocasiones, y el de Elías no es la excepción, ¿verdad? Estos personajes se deprimieron, se hundieron, porque su vista, su enfoque estaba en otro lado. Hay que enfocarnos a Dios. Y Dios hace, fíjese, porque ni siquiera es la intención de Elías, ¿verdad? Ir a buscar a Dios. No, Dios hace que Elías vuelva a verlo. Y dice el pasaje: entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta. Híjole, hermanos, en Torreón, Coahuila están las mejores tortas del universo, del mundo, las tortas del payo de adobada, una cosa así, hermanos, hermosas. Usted me va a decir: no, pastor, usted no conoce las de no sé quién. Dígame lo que quiera, hermanos. Cuando vaya a Torreón, búsquelas. Yo no sé si era ese tipo de tortas. Lo que yo entiendo de una torta es que casi prácticamente lo que se entiende como una torta, que eran los alimentos esos, a veces eran tortas hechas a base de higo. Una masa de higo se cocía, hermanos, y eso era básicamente lo que se consideraba una torta, ¿verdad? Allá en Torreón le dicen lonches, ¿verdad? Pero no son de esas que le estoy hablando, sino, como le comento, quizá era una masa de higo. Era algo, hermanos, era algo celestial. Comió alimento del cielo. ¿Dónde rayos sacaron esa torta? Pues Dios la preparó, el ángel la preparó y se la llevaron a él, se la llevó Elías. Qué rico, hermanos, qué delicioso. Una torta cocida sobre las ascuas, dice, y una vasija de agua. Imagínese un agua celestial, ¿verdad? Y comió y bebió, ¿y qué dice después? Y volvió a dormirse. ¿Qué necesitamos a veces, hermanos? Y cuando leo este pasaje, no me queda ni la menor duda de que a veces lo que necesitamos es comer bien, y eso no significa atascarse de lo que encuentre en el refrigerador o en la tiendita de la esquina, sino comer bien, un alimento saludable, hidratarse, porque hay que hidratarse, y descansar.
Bueno, hay gente, hermanos, que le rinde culto al trabajo de tal forma que hasta se siente orgullosa por dormir 2 horas, una hora diaria. Oye, es que, mira, te voy a decir algo. A esa gente a la que le sirves, en serio, que te paga, por cierto, por 8 horas reglamentarias de trabajo, ¿verdad? No está ahí para ver cuántas horas más allá de eso que te pagan pues trabajas, ¿verdad? Porque a lo mejor te sientes, no, es que yo me siento realizado, pastor, sí, pero a la postre sabes qué va a pasar, te vas a fregar la salud, te vas a lastimar, hermanos, no podemos, no somos superhombres. Yo soy licenciado en relaciones humanas, hermanos, yo entiendo estas cuestiones laborales. Hay cosas que son consideradas como inhumanas, como por ejemplo trabajar más allá de 8 horas laborales. Eso está en la Constitución de ¿cómo se llama? Sí, en el reglamento del trabajador, hermanos. Ya está, ni me acuerdo de esos tecnicismos, ¿verdad? Hace casi 20 años, ¿verdad? Que salí de la universidad estudiando eso. Y en la Ley Federal del Trabajo, ahí vienen algunas cosas, hermanos, relativas a lo que es considerado inhumano. Y usted, hermanos, y usted muchas veces, hermanos, usted se siente bien por ceder a esas cuestiones. No, es que pasa que de otra manera no sale el trabajo. Yo no sé, hermanos, si es cuestión de administrarse, reorganizarse, o está bien, sáquelo. Pero nada más tome en cuenta algo. Usted necesita descansar. Descanse, descanse porque lamentablemente por no descansar, ¿sabe qué? ¿Quién la lleva? Pues el devocional, la lectura bíblica, el conectarse, el tener un tiempo con la iglesia. Lamentablemente, hermanos, así como hay muy mala salud en la lectura en México y que alcanza a los cristianos mexicanos que no les gusta la lectura, pues obviamente pues no van a leer la Biblia. Una persona que no sabe descansar, hermanos, pues también va a alcanzarlo en la vida, en el área espiritual. ¿Por qué no leíste la Biblia? Es que estaba bien cansado. Hay que darle tiempo a todo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí lo que vemos es que Dios, tan simple, come, bebe. ¿Y qué pasó? Duérmete. No le dijo eso, pero pues Elías se siguió dormido. Descansó. Estaba reposando en el Señor. Y vaya que reposar en el Señor no solamente es una cuestión espiritual, también es una cuestión física de sabiduría y administración de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque no es nuestro, es de Dios. Entonces, ojo, hermanos, porque más allá de solamente pensar en cosas espirituales, aprender a reposar en Dios también es cuidar el cuerpo. Cuidémoslo, hermanos. Y así es, hermanos. Entonces, número 3, y para terminar, hermanos, nos alinea. Dios nos alinea, ya dijimos, nos sustenta, nos reanima y provee de lo necesario. Y número 3, nos alinea para seguir adelante. Pues te saliste del redil, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a recoger y te va a alinear y te va a decir, hey, aquí es tu lugar. ¿Qué andas haciendo por allá? Más adelante le pregunta eso, cuando llega Oreb, pero eso hoy no nos toca, quizá a lo mejor la siguiente semana. El punto es que Dios alinea a sus siervos, a sus hijos, hermanos, para seguir adelante. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Largo camino te resta. Por la primera vez, hermanos, que el ángel apareció, solo le dijo que se levantara y comiera, ¿se acuerda? Bueno, y luego se volvió a dormir. La segunda vez lo despierta el ángel de Jehová, que probablemente era Jesús preencarnado, una teofanía, como se dice en teología. Le despierta y le vuelve a decir, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías tenía que seguir adelante. Aún Dios, hermanos, no había acabado con él. Cuando usted piensa que ya se acabó todo, Dios, quítame la vida. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decirle, Señor, hasta aquí llegué? Ah, ¿en serio? Pues ¿qué crees? Yo todavía tengo mucho trabajo para ti. Tú andas pensando ya morirte. Dios por eso nos alinea, hermanos, porque luego nuestros pensamientos, nuestro corazón, como dice la Biblia, son engañosos y nos hacen pensar cosas raras, como aquellos que dicen, ya llegó mi momento, mi tiempo, ya me voy, ¿verdad? Porque ya se van de la iglesia y ya se van a otra, ¿verdad? Eso no es de Dios, eso no es de Dios, que eso ni es bíblico. Permanezca en su lugar, siga adelante, sirva, aprenda a amar a su iglesia.
Aprenda a servir en su iglesia a pesar de lo que pase en la iglesia. No huya de su lugar, de su ministerio. Hermanos, hay que seguir adelante. Hermanos, había más de lo que por el estrés Elías ya no veía. Elías, por tanto estrés que traía, hermanos, ya no veía más allá. Y eso es lo que pasa cuando usted y yo no aprendemos a reposar en Dios. Por eso, hermanos, aprendamos a reposar en Dios. Acuérdese, 3 principios muy prácticos. El primer principio, todo lo que hacemos es para agradar a Dios. Cuando usted termina haciendo algo para alguien más, ya le está cediendo lugar al diablo y le está dando lugar también al estrés. No se estrese, todo lo que haga, hágalo para Dios. Por esa razón lo hacemos bien. No termina siendo chambonería y media y diga, ay, es que es para la gloria de Dios. Ay, oye, por Dios, mejor no lo hubieras hecho. Cuando lo hacemos bien porque es para la gloria de Dios. Y te vas a evitar un montón de estrés. Número 2, no abandonemos nuestro lugar por el miedo. No tengamos miedo, no corramos, no huyamos. Hay miedo, refugiémonos a la presencia de Dios, pero no nos vayamos de su presencia, huyendo por sin ningún lado, salvaguardando nuestra vida como si fuéramos más fuertes que Dios. No. Y número 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Concluyo. El versículo 8 dice, hermanos, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso es ser reanimado, fortalecido y alineado por Dios. Acuérdense que el monte de Dios representa, hermanos, la señal que Dios le dio a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto. ¿Sabe cuál es? ¿Se acuerda la señal de cuál era la señal? Que el pueblo iba a ir a Horeb a alabar y a servir a Dios. Para allá iba Elías, porque así nos alinea el Señor. Elías había caído en estrés, un estrés que lo llevó a confundirse y alejarse de la presencia de Dios. Cayó víctima del miedo y llegó a desear morirse. Pero perdió todo deseo de seguir adelante. Sin embargo, Dios no lo abandonó, lo fortaleció y lo regresó al ruedo. Esta es la razón por la cual tú y yo debemos aprender a reposar en Dios. Hermanos, los altos índices de actividades en nuestra vida pueden traer altos índices de estrés que nos pueden llevar a una depresión, no solo emocional, sino también espiritual. Hermanos, qué hermosa reflexión, qué historia tan intensa la vida de Elías. Dios me les bendiga, hermanos, que ojalá y podamos en medio de todo esto aprender a reposar en Dios, a que estemos reposando en Dios, hermanos. Vamos a orar y que Dios me le bendiga. Padre, gracias por este estudio en el que de manera muy gráfica, muy práctica, entendemos en qué consiste reposar en ti. Gracias por tu palabra, por lo que le sucedió a Elías, porque básicamente nos reflejamos en esa experiencia de Elías y porque aprendemos en medio de esta situación complicada en la vida del profeta Elías. Entendemos que tú siempre estás ahí para levantarnos, para alinearnos, para llevarnos nuevamente al punto en el que tú nos llamaste y al que tú quieres que a partir de ahí crezcamos para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Padre bendito, porque todas estas crisis que estamos viviendo, Padre, nos hacen ver la necesidad y lo urgente de aprender a reposar en verdad en ti. Gracias, bendice a tu iglesia, Padre, que sea una iglesia que aprende a reposar, que reposa en tu presencia y que siempre está fresco para hacer sus actividades, todas ellas para honra y gloria tuya, Padre. Síguenos guiando, síguenos fortaleciendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me les bendiga, hermanos. Sigamos ofrendando, sigamos diezmando, sigamos sosteniendo la obra de nuestro Dios, hermanos, en nuestros 5 puntos de recolección de diezmos y ofrendas. El día de mañana, hermanos, tenemos estudio del primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, a partir de los versículos del 8 en adelante. No sabemos si vamos a recortar todavía, pero usted participe, hermanos, por favor, sintonícelo, estúdielo, ¿verdad? Y gócese en la palabra, hermanos. Dios me les bendiga, hermanos. También miércoles de Conectados a las 8 de la noche. No deje de mandar sus saludos, sus consejos, sus recetas de cocina, todo lo que nos puede edificar como iglesia, hermanos, para gloria de nuestro Dios. Jueves de evangelismo, viernes culto de oración y sábado conectados los jóvenes con Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Los amo en el Señor, hermanos. Bye.